Muy buenas noches a todos, bienvenidos a esta nueva edición de Telefe Noticias de TEA. Buenas noches, Lourdes. ¿Qué tal, Facundo? ¿Cómo estás? Vamos a ir ahora a los títulos, si te parece. Audiencia caliente. La Corte Suprema de Justicia se convirtió hoy en el escenario de la lucha contra el gobierno y el Grupo Clarín. Los magistrados escucharon 7 intervenciones a favor del Ejecutivo Nacional y 6 del multimedia. Protesta contra Chevron. Luego de los enfrentamientos entre manifestantes en contra del acuerdo con YPF y de la represión de la policía neuquina, se confirmó un herido de bala de plomo. Se trata de un joven de 33 años. Cerca de la guerra. El ataque de Estados Unidos a Siria podría suceder esta misma semana. El primer ministro sirio, Wael al-Halki, advirtió hoy que si Obama ataca, su país se convertiría en el cementerio de los invasores. El rojo tiene DT. Omar de Felipe, el ex entrenador de Quilmes, fue elegido por la Comisión Directiva Independiente para salvar al club de la situación en la que se encuentra y lograr el ascenso a primera. Por otra parte, hace algunas horas en la Corte Suprema de Justicia se dio la intervención por la Ley de Medios. Estuvieron hablando distintos defensores de cada una de las posturas, tanto oficialismo como el Grupo Clarín, y mañana se desarrollará la segunda jornada. En la primera audiencia pública llevada a cabo en la Corte Suprema de Justicia, hubo discursos a favor y en contra del gobierno nacional. Los defensores de la postura oficialista le exigieron al máximo tribunal que falle a favor de la constitucionalidad de la norma. Los expositores a favor del Grupo Clarín esbozaron argumentos contra el avance del Estado en la regulación de la actividad. Durante la jornada, que duró poco más de 3 horas, los integrantes de la Corte escucharon 3 intervenciones distintas, 7 a favor de la Casa Rosada y 6 del multimedio. La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, le solicitó a la Corte que dicte un fallo histórico relegando las falacias para desactivar los argumentos de Clarín. El multimedio se expresó mediante un comunicado criticando el discurso de Gils Carbó. En el mismo la acusó de abundar en afirmaciones calumniosas, falsar datos sobre papel prensa y sostener infundadamente que el crecimiento del grupo se produjo en violación a la ley. Cintia Ottaviano, defensora del público, se mostró preocupada en cuanto al tiempo que debe esperar el público para que dejen de lesionar su acceso a la comunidad. Por el oficialismo sumaron sus voces el Centro de Estudios Legales y Sociales, la Defensoría del Público y las universidades de San Martín y Lanús, la Asociación Argentina de Juristas y la Confederación Cooperativa de la República Argentina. Luego de la discusión sobre el artículo de la Ley de Medios, estamos en comunicación con Clary Elizate. Buenas noches, Clara. Gracias Lourdes, gracias Facundo. Seguimos acá en Plaza Lavalle frente a los tribunales, donde se acercó un montón de gente por la primera audiencia pública que convocó la Cámara Suprema de Justicia. Y estamos acá con Victoria Montenegro, candidata a diputada nacional. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Muy bien, ¿estás feliz por esta primera audiencia pública por la Ley de Medios? Sí, estoy con la contradicción de la felicidad de la militancia que viene organizada a pedir que se respete la democracia y también con la tristeza de que tengamos que esperar 4 años para que una empresa cumpla con la ley en la Argentina, ¿no? Pero bueno, a pesar de eso, si tenemos en cuenta que antes del 2003 no hubiera sido una opción pensar en estar hoy acá, obviamente que la felicidad es ver la militancia, es ver la juventud, la familia, muchos ciudadanos que vinieron a dar su voz también y a pedir que respeten la ley de la democracia. ¿Pensás que va a tardar mucho tiempo esta resolución? Porque ya llegó 4 años que están en veremos y ahora, bueno, llegaron a este acuerdo, pero ¿pensás que puede durar mucho tiempo más? Mira, la lógica nos dice que no, que tendría que haber una respuesta, que tiene que ser en breve, y también la lógica y el respeto por la democracia nos dice que
que tenemos que esperar un fallo positivo y que los argentinos vamos a poder tener la ley de medios, vamos a poder escuchar la multiplicidad de voces, por fin un montón de compatriotas van a empezar a tener identidad, que de eso se trata, ¿no? Porque hoy en cualquier rincón de nuestro país saben cuál es el clima en la ciudad de Buenos Aires y cómo van las cámaras cuadro por cuadro tratando de captar momentos de inseguridad, ¿no? Para seguir transmitiendo una cultura del miedo y de que acá no se puede vivir. Y hoy entendemos que estamos mucho mejor, que se puede vivir mejor además, y que queremos la ley de medios, es esto, queremos que respete la democracia y la decisión del pueblo argentino, que es la que tiene que, de la que tiene que haber muchas voces. Queremos escucharnos todos y queremos terminar con un monopolio que lo único que hace es, primero, que tener en cuenta que se obtuvo en una sala de torturas y que todavía tiene que rendirle cuentas a la justicia. Y aparte de eso, que no respeta la democracia, que no le gusta esto, que no le gusta que los argentinos estemos comprometidos. Bueno, hoy estamos acá muchos unidos, organizados y solidarizándonos con nuestra democracia y sobre todo con plena conciencia de lo importante que es esta ley para todos y para todas. Por muchas más voces en la democracia, muchas gracias Victoria. Y bueno, vamos a estudios. Era Pablo Redes entonces desde el Palacio de la Magistratura, donde distintas agrupaciones políticas se concentraron luego de que se debatiera los 4 artículos por la ley de medios. Miguel Ángel Pierri pidió disculpas por los dichos de su perito, quien había puesto en duda el ataque sexual hacia Ángeles y había asegurado que Ángeles realizaba prácticas sexuales. El defensor de Jorge Mangieri se comunicó con el abogado de la familia de Ángeles Rawson para disculparse por las declaraciones del perito. El llamado a Pablo Lanús lo hice para pedir disculpas por los dichos de Adolfo Méndez. Lo que dijo: fue incómodo como padre y ciudadano, sus manifestaciones me causaron estupor. Es una persona de bien, pero se equivocó. El perito designado por la defensa expresó que como psiquiatra estuvo en contacto con gente que tiene prácticas sexuales sadomasoquistas y tienen las mismas lesiones. Explicó que hay muchas situaciones que comienzan muy bien, son parte de un juego y terminan en un homicidio. De esta forma, ayer se dejó entrever presuntas prácticas del adolescente al referirse a las lesiones de su cuerpo que quedaron registradas en el informe médico de la Junta. Si bien Méndez deslizó que Ángeles Rawson no habría sido abusada sexualmente, Pierri sostuvo que debe hacerse cargo de sus dichos por ser personales y que sigue teniendo argumentos para defender a Mangieri, el portero que hasta ahora es el único detenido por el crimen del adolescente. Lanús le recordó a la defensa que los peritos deben guardar la reserva de lo que conocen dentro de la Junta. El juez Javier Ríos le pidió a los profesionales que no revelaran la información proveniente de la segunda autopsia finalizada el sábado. Aún así, en las últimas horas trascendió que el informe estableció que Ángeles murió entre las 12 y las 17 horas del 10 de junio del 2013. Por otro lado, se publicó en el boletín oficial el decreto de ganancias. La presidenta anunció ayer que el piso del mínimo no imponible pasará a 15.000 pesos. Hemos resuelto bajo la forma de una propuesta en materia de impuesto a los altos ingresos o el impuesto a las ganancias, con financiamiento por parte del Estado y también con un proyecto de ley impositivo que enviaremos a la Cámara de Diputados, pero también con la firma de un decreto para hacer efectivo la suba del techo, digamos, mínimo, del mínimo no imponible. Cristina Fernández anunció que se rebajará el impuesto a las ganancias para trabajadores en relación de dependencia y jubilados. El decreto oficializado hoy establece que desde el 1 de septiembre solo pagarán ganancias los que perciban salarios brutos a partir de 15.000 pesos casados y solteros por igual. Además, se aumentarán en un 20% las deducciones de quienes perciban entre 15.000 y 25.000 pesos. La norma está firmada por la presidenta, el jefe de gabinete Juan Manuel Abal Medina y el ministro de Economía Hernán Lorenzino. En los recibos de sueldo se deberá resaltar que la deducción especial es un beneficio otorgado por el Poder Ejecutivo Nacional. Por su parte, el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, apoyó el anuncio de la mandataria y afirmó irónicamente que le parece bien que se empiece a blanquear la inflación.
Asimismo, lamentó que el aumento al mínimo no imponible se haga a costa de aumentar otros impuestos. Finalmente, Macri exigió una profunda reforma impositiva para atraer inversiones. Advirtió que sin inversiones no se puede mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Hoy llegaría al país el CEO de LAN para negociar un acuerdo. ¿Sí? La empresa chilena es la que maneja los vuelos de cabotaje en la Argentina. Desde la misma ratificaron que no van a desalojar el hangar. Ignacio Cueto, titular de la Aerolínea de Chile, arribaría a Buenos Aires para reunirse con el presidente del Organismo Regulador Nacional de Aeropuertos, Gustavo Lipovich. El gerente general de LAN Airlines pretende destrabar el conflicto que desde la semana pasada enfrenta a su compañía en Argentina por el uso de un hangar en Aeroparque. La empresa, que desde 2005 realiza vuelos de cabotaje en el país, no tiene previsto desalojar el hangar voluntariamente. Gustavo Lipovich reconoció que el viernes no habrá un desalojo por parte de LAN de su hangar, como lo ordena la polémica resolución del gobierno. LAN tiene que hacer un desalojo voluntario y si no lo hacen tendremos que ir a la justicia y eso lleva su tiempo, reconoció el funcionario que responde a Mariano Recalde, presidente de Aerolíneas Argentinas. El lunes, la empresa recurrió a la justicia con el objetivo de que la ORSNA suspenda la resolución que, según el propio Cueto, obligaría a LAN Argentina a dejar de operar en el país. Los vuelos de la empresa chilena representan el 33% de las operaciones locales. La medida cautelar presentada por LAN señala que de esta forma se enfrenta a un ataque sistemático por parte del Estado argentino y sus organismos. Con esta medida se afectan a sus pasajeros, la conectividad y las fuentes de trabajo y se favorece al monopolio de Aerolíneas Argentinas. Por otro lado, el periodista Juan Micheli denunció a las autoridades del Canal 7 por excluirlo del noticiero del mediodía. Esto sucedió durante la mediación sobre la ley de medios, justamente. Para eso está Clara Elizate en Lavalle, en Junín, con un especialista que nos va a hablar del tema. Buenas noches, Clara. Hola, buenas noches Facundo, buenas noches Lucía. Como ustedes recordarán, en abril de este año, Juan Micheli tuvo un encontronazo con el jefe de la Cámpora, Andrés Cuervo Larroque, que bueno, el periodista le recriminó el porqué de las pecheras partidarias en una acción solidaria anónima. Como vos sabés, bueno, el periodista Micheli hoy quedó fuera de la transmisión del noticiero del mediodía y culpó a las autoridades del canal y vinculó su ausencia en el programa con el debate de la ley de medios. Estamos acá con Marilina, periodista y estudiante de TEA. ¿Qué opinás sobre la no renovación del contrato de Micheli y si crees que tiene que ver con el encontronazo con el jefe de la Cámpora? Sí, pienso que sí, que seguro tiene que ver con el tema de la pelea que él tuvo con Larroque, el entredicho, y bueno, es lógico que no le renuevan el contrato por eso, es lógico, es seguro. Sí. Y bueno, Micheli dijo que el gobierno de la nación fomenta una pluralidad de voces y que estas acciones van en contra de lo que ellos, por así decirlo, fomentan. ¿Estás de acuerdo con los dichos del periodista? Sí, también estoy de acuerdo con lo que dice Micheli. Sí, estoy de acuerdo en que si hablas en contra de ellos, por ahí no ahora en el momento, pero a la larga, en algún momento te sacan del medio, no te renuevan contrato. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Juan Micheli, pienso igual. Muchas gracias. También estamos con Gabriel, otro periodista y estudiante de TEA. ¿Cómo ves la situación de Micheli con esta no renovación del contrato? Mirá, en realidad no es el primer caso, porque yo me pregunto qué pasó con Nelson Castro cuando estaba en Radio del Plata, qué pasó con Pepe Liachep cuando estaba en Radio Nacional. Entonces no es algo que sorprende, porque ya ha habido casos anteriores, ¿sí? Y la verdad que me parece mal, muy mal. Me pregunto cuál es el problema de esgrimir una opinión, ¿sí? ¿Por qué no se puede esgrimir una opinión? ¿Y cómo crees que se puede resolver esta situación? Que según vos decís no es la primera vez. En realidad, en primer lugar, ¿sí? No mintiendo, diciendo que hay libertad de expresión para todos y todas, porque está demostrado que no es así. Cuando se emite una opinión
porque al gobierno le molesta, ¿sí?, pasan estas cosas. Entonces, en primer lugar, no mentir, ¿sí? Y en segundo lugar, lo opuesto, ¿sí? O sea, vuelvo a preguntar, ¿cuál es el problema que yo pueda emitir una opinión diferente a la tuya? ¿Acaso no estamos en un Estado democrático? Y un Estado democrático es justamente que se permitan diferentes opiniones, diferentes pareceres, porque en vez de perjudicarnos, nos enriquecemos. El día que esto se entienda, ¿sí?, seguramente estas cosas que le pasa a este periodista no van a suceder. Muchas gracias. Clara, ¿tenés alguna novedad sobre la audiencia pública sobre la ley de servicio de comunicación audiovisual? Bueno, hoy la procuradora Gils Carbó acusó a Clarín de haber crecido económicamente en contra de las leyes. También los acusó de falsear pruebas con respecto a papel prensa y los acusó de violar derechos humanos con conductas extorsivas. Y Clara, ¿cómo respondió el grupo ante estas acusaciones? Bueno, por supuesto que el Grupo Clarín dijo que esta era una campaña de difamación por parte del Gobierno Nacional. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Clara. Gracias a ustedes. Bueno, Héctor Sanabria, jugador de La Ferrer, murió ayer tras haber sufrido un paro cardíaco mientras jugaba con su equipo contra General La Madrid. Hoy cumpliría 29 años. Transcurrían 30 minutos del primer tiempo en el partido de la Primera C que se disputaba en la cancha de Deportivo La Ferrer. Héctor Sanabria se desplomó repentinamente cerca del área rival, lejos de donde se desarrollaba el juego en ese momento. La situación fue advertida por compañeros y rivales, quienes rápidamente se acercaron a ayudar al delantero, y el partido fue detenido de inmediato por el árbitro Hernán Manstrangelo, para que pudieran ingresar los médicos a asistirlo. Según algunos testigos, Sanabria sufría convulsiones y el médico hizo entrar rápidamente a la ambulancia que lo trasladaría al Hospital Materno-Infantil Teresa Germani. Pero durante el trayecto, el futbolista habría sufrido 2 paros cardiorrespiratorios. Aunque en el hospital se le practicaron trabajos de reanimación, el jugador de Deportivo La Ferrer habría llegado sin vida. La dolorosa noticia se conoció cerca de las 22 por un comunicado emitido por el club. La AFA informó anoche que por el hecho se suspendieron Central Córdoba versus Def Unidos, que iba a jugarse hoy, y el próximo partido de La Ferrer. Héctor Sanabria era delantero de La Ferrer y hoy cumpliría apenas 29 años. Debutó en 2003 en Nueva Chicago y se desempeñó en diferentes clubes nacionales e internacionales. Esta temporada se había sumado a La Ferrer. Muchas gracias por haber estado del otro lado. Esperamos mañana reencontrarnos nuevamente con más noticias. Muchas gracias, Lourdes. Chao, Facu. Hasta mañana.